entiendo, ¿eh? ¿Qué estás leyendo? No entiendo nada. ¿Estás leyendo sobre la sucesión? Sí, pero está todo muy al revésado, Es que, de plano. perdón, es que ¿no será por esto? A ver si así ya entiendes. No entiendo nada. Mira, yo todo lo entendía muy bien hasta el 2018, pero a partir de entonces, ahora sí que como decía Monsi, o no entiendo lo que está pasando o ya pasó lo que estaba entendiendo. A ver, para que nos expliquen esto, es decir, ¿qué tal si invitamos ni más ni menos que al autor del libro que es... ¡Ay, pues ahí está. ¿En serio? Jorge Cepeda Paz. ¡Oh, bienvenido! Yo tampoco entiendo nada. Pero ya somos más. Pues entre más que no entendamos, a lo mejor digamos. Pero Bueno, ya entre todos... algo entenderemos. Bienvenido al Averno. Sí, ahora sí. Jorge Cepeda Paz. En vivo y a todo color. Chamuscarse con ustedes. Ya habías queridos. estado en el Chamuco, pero En Zoom. en pandemia, En pandemia, desde así es, lejos. exacto. Ahora ya estamos aquí cerca. Y hace muy pocos meses salió este libro, La Sucesión 2024, después de AMLO, ¿quién? Pero pues ya pasaron muchas cosas, de que salió el libro en, ¿qué? ¿Marzo, más o menos? Exacto. Ahora pues ya pasaron muchísimas cosas. Sobre todo que tenemos ya candidatos, porque en efecto el libro salió cuando estaba arrancando la recta final del proceso interno de parte de Morena para elegir candidatos. No, para elegir defensor, coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación. Candidatos a eso, que todavía no me aprendo, dicho sea de paso. Y ahora viene... y luego también se precipitó el proceso interno de la oposición, del Frente Amplio, definiendo también a su candidato. Como que uno fue jalando al otro, ¿no? Ajá. Sí, además se dieron cuenta que lo que estaba viviendo Morena era muy favorable para sus propios propósitos y no quisieron quedarse atrás porque en lugar de tener una campaña de 5 meses como antes se hacía, pues en la práctica lo que estaba haciendo Morena era ampliar todo este proceso, digamos, en última instancia de propuesta pues a la ciudadanía, ¿no? Sin embargo, yo sí pienso que buena parte de lo que está en este libro sigue siendo pertinente. Por supuesto. Sí, claro. Primero, ¿por qué y cómo cambiaron las reglas del juego en esta sucesión con respecto a las versiones anteriores del antiguo régimen en la que estábamos ya tan acostumbrados los mexicanos, ¿no? Y segundo, porque hay porciones que tienen que ver con lo que va a seguir sucediendo. Hay un perfil, el libro incluye un perfil largo de los actores. De los actores, sobre todo el que se hace a Claudia Sheinbaum, sobre todo pues en la medida en que ella sigue vigente en todo este proceso. Hay uno también hacia Xóchitl. Y luego, mucho más breve, en efecto, como corresponde. Pero No se podía hacer más. Que cuando escribiste el libro todavía no sonaba Xóchitl. Sonaba para la Ciudad de México, pero no para la presidencia, pero tú sí la percibiste desde ese momento como posible candidata presidencial. Fíjate que yo creo que fue una intuición o una buena borrachera. En lo que, O las dos cosas. O las dos cosas que llevaron a incluirla acá cuando en efecto toda la cobertura mediática que se hacía sobre ella la orientaba a la Ciudad de México, es cierto. Sin embargo, la puse como una de los suspirantes más que realmente aspirante, ¿no? Y luego también se sostiene algunas reflexiones que hago sobre cómo podría ser la presidencia de llegar a la boleta final y ganar en ella de Claudia Sheinbaum, y hacía yo el ejercicio también en ese momento de cómo podría ser la presidencia de Marcelo Ebrard. Obviamente esta parte, en lo que respecta a Claudia sobre todo, pues sigue vigente, es interesante, ¿no? No, yo creo que todo el libro, si bien cambian las cosas, es muy pertinente, pues. Sí, ¿no? porque Además todos los análisis que se hacen están muy bien. Y además trae información dura sobre los actores que van a seguir activos en todo este proceso, entonces vale toda la pena revisarlo. Pero no hay quien te ha dado una sorpresa, ¿no sientes que Xóchitl Gálvez sí nos dio una sorpresa? Y no exactamente la que piensa Claudio que dio. No es la que ellos esperaban. No la que ellos esperaban, pero sí ha dado varias sorpresas. Bueno, de entrada la postulación misma, sí hay que decirlo, porque en efecto, como bien mencionas, ella había sido invocada para el caso de la Ciudad de México y se entendía que habiendo sido delegada
y este tono desparpajado, etcétera, podía ser una candidata con cierto arrastre, ¿no? El cambio de señales, y eso es el principal, fue que una serie de circunstancias la llevaron a eso. Los analistas, y con toda razón, dicen que el cue, digamos, de su incorporación a la escena pública fue las menciones en la mañanera por parte de López Obrador, que empezó a decir, bueno, ella está en contra de los programas sociales, ella protestó diciendo que no era así, que le dieran su derecho a réplica. El presidente dijo, bueno, ¿y para qué lo haríamos? Y fue a Palacio a tocar la puerta. Bueno, y esas menciones, digamos, de repente le dieron una cierta cobertura mediática en la cual ella se envolvió, ¿no? Para todos los efectos. Ahí queda ya para la especulación cuánto hubo simplemente de circunstancias incidentales por parte del presidente, para mencionar en la mañanera, cuánto quizá de estrategia política para sacarla de la carrera por la Ciudad de México, donde podría haber sido más amenazante. Eso quedará pues en los misterios políticos de un hombre con el oficio político que tiene Andrés Manuel, pero solo él lo sabría, ¿no? O para elegir una eventual candidata presidencial de papel. A modo, pues, o no a modo, pues, no, que le funcionara. a eso me refiero, es decir, desaparece como amenaza en la Ciudad de México y entra una contienda donde quedaría neutralizada en parte por la falta de sustancia presidencial que pueda tener esa candidata y en parte porque entra una contienda donde es amplia favorita Morena, o el movimiento de Morena, con lo cual se neutraliza, digamos. Pero bueno, esa es la gran sorpresa. Y luego ya sobre su repentino ascenso que cancela las precandidaturas ya muy cantadas por parte del PAN, empujando a Santiago Krill, y el PRI a Enrique de la Madrid. Y a Beatriz. Y luego a Beatriz Paredes cuando surge Xóchitl. Porque antes no, todo indicaba, como bien se decía, que la apuesta iba a ser Santiago Krill, era el candidato amarrado por parte del PAN, ¿no? Pero bueno, esta espuma de Xóchitl, propuesta por la parte civil del Frente Amplio, rápidamente sintetizado en una X de Claudio, yo creo que finalmente cambia mucho de los parámetros y bueno, la lleva a convertirse en la banderada pues, de la oposición, ¿no? ¿Tú crees que ante los hechos, las evidencias y los esqueletos que le han sacado del closet, ¿tú crees que Xóchitl se mantenga, sigan empecinados en apoyar a Xóchitl o tú crees que la bajen? No creo que la vayan a bajar por varias razones. Una, que no tienen otra opción. Dijeras tú, es que se brincaron a que realmente sí tenía posibilidades, pero en realidad son... no tenía nadie. La que más punteaba era Lili Téllez y en muchos sentidos era intransitable para los políticos profesionales, pues por muchas razones. Y resultaría peor candidata que Xóchitl. Sí, además, bueno, que era senadora, pues en realidad todavía por Morena, en estricto sentido. Entonces, bueno, ¿cómo confiar una postulación por esa vía? Entonces, no tienen realmente alternativas a Xóchitl. Y por otro lado, bueno, apostarán a que esto apenas comienza y que faltan 8 meses para el día de los comicios, que estos escándalos de la tesis o de la casa, bueno, de los contratos. De los contratos, finalmente en el proceso de las campañas van a quedar ahí como puntos débiles, pero va a seguir siendo la gran apuesta. Tú escribiste hace unos días un texto en donde hablabas de esto, de cómo podrían mantener a Xóchitl, pero ver de qué manera encontrarle, cómo les puede ser útil para golpear en algunos candidatos en algunos estados, en algunos lugares, cómo neutralizar otros. ¿Cómo les podría servir sabiendo que no les sirve para ganar la presidencia? En efecto, es decir, si de veras creen que van a ganar y se meten en un proceso de negación, invertirán mal el sacrificio
consciente o inconscientemente que habrían hecho sacando a Xóchitl del Distrito Federal de la Ciudad de México, donde podía haber sido un contendiente con más probabilidades, porque hay un escenario más competido, sin duda, a llevársela a la nacional. Si creen que van a ganar y apuestan todos ponen todos los frijoles en esa olla, corren un enorme riesgo, ¿no? Porque una candidatura presidencial también es ancla para las otras elecciones, las 9 gubernaturas y sobre todo la definición del poder legislativo que va a estar en disputa, ¿no? Entonces necesitan un ancla ahí que pueda apoyar en determinados territorios en donde el estilo de Xóchitl podría ser propicio, digamos, para apoyar. Pero sin duda va a haber otros escenarios en donde, lejos de ayudar, estorbaría. Monterrey, para no ir más lejos, que es un bastión de la oposición y ahí incluso el Congreso está dominado por el PRI y el PAN, no por Movimiento Ciudadano, mucho menos por Morena. Bueno, un candidato como Xóchitl ahí lastima al candidato de la oposición. ¿Por qué? Porque al final ahí hay un inversionista serio que se plantearía, bueno, a lo mejor ideológicamente es el candidato del sector conservador, pero una mujer que un día dice esto, que otro día dice lo otro, que aparece con este desparpajo, etcétera, ¿qué garantías de estabilidad económica y política me da en términos de inversiones de largo plazo, etcétera? Entonces, ahí en realidad habría venido bien a alguien como Santiago Krill, que no ganaría una votación probablemente en ningún otro lugar, pero ahí da ciertos apoyos, digamos, a sus candidatos, ¿no? A eso me refería. Y tendrían ellos que ir zona por zona y viendo dónde sí favorece y dónde desfavorece, ¿no? Debería de haber una figura de candidato de 2 cabezas, o 2 candidatos, y uno lo mandan a un lado y otro lo mandan a otro, ¿no? Tú nos vas a mandar a otro lado, ¿no? Yo os voy a mandar, pero elegantemente, a una pausa comercial. Vamos a ver a Cintia Bolio, a la Chamuca, y regresamos. No se vaya. Querido lectorado, y sobre todo lectorada, saludos transgresores y rebeldosos desde el país de la doble moral harto patriarcal, en el que las mujeres resistimos un siglo sí y al otro también. Producto de tanta resistencia emancipadora son algunos de nuestros derechos. Este 28 de septiembre pasado conmemoramos, como cada año desde 1990, el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, declarado en el 5º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, y después adoptado terrícolamente, por decirlo así. Y es que el acceso al aborto seguro y legal es derecho fundamental de la mujer, independientemente de su lugar de nacimiento, según la OMS, Organización Mundial de la Salud, que considera las cifras de aborto clandestino e inseguro como una pandemia silenciosa. En el caso de México, avances no negamos, pero acceso no nos garantizan, aunque la Suprema Corte descriminalizó a las mujeres hace ya años. Y hace unas semanas se reforzó la despenalización plena, que debe ser efectiva a la voz de ya en todas las entidades. Pues se ha visto muy bien en los titulares, reportajes y noticias este avance en nuestros derechos sexuales y reproductivos. Pero bien sabemos que la letra de la ley es una cosa y la realidad que enfrentan mujeres y niñas es otra muy distinta. Según la OMS, cada año se practican 20 millones de abortos clandestinos o inseguros, siendo una de las causas principales de mortalidad materna en el mundo. No basta la legislación si los gobiernos se niegan a garantizar la ILE o interrupción legal del embarazo. Un ejemplo es Oaxaca. A este bello estado la ILE llegó en 2019 y 4 años han pasado sin acceso garantizado en hospitales, sin mencionar la objeción de inconscientes, situación que se replica en otras entidades. Todavía en 2023, las mujeres acuden a la Ciudad de México para decidir sobre su cuerpo. De ahí la significancia de la conmemoración del 28S y destacar el trabajo de las acompañantes de aborto seguro, legal o no, para mujeres y niñas en todo el país, en lo que el patriarcado se entera de que hoy y siempre, en nuestro cuerpo, decidimos solo nosotras.
Chaito. Y seguimos aquí en El Averno, ni más ni menos que con Jorge Cepeda Patterson, autor de la Sucesión 2024. Y yo te voy a hacer una pregunta, es decir, yo sí tengo la impresión de que este sector que postula Xóchitl Gálvez pues tiene, entre otras cosas, mucha confianza en el hecho de que ellos manejan una maquinaria propagandística muy eficaz y muy pesada. Y otra pregunta que te quiero hacer después, a ver si me la contestas después, es ¿qué peso tiene en todo esto pues Movimiento Ciudadano? Bueno, sobre lo primero, tiene razón, es decir, esa es la gran esperanza de ellos, es decir, que Xóchitl Gálvez comienza con casi 20 puntos porcentuales de intención de voto por debajo de Claudia Sheinbaum en los careos de las encuestas, incluso de instituciones antiobradoristas, de los medios que ya conocemos. Claudia Sheinbaum aparece con 15, 18, 19, hasta 20 puntos arriba, ¿no? La esperanza de la oposición es de que en los siguientes 8 meses, en efecto, a través de campañas sucias, blandas, regulares, y una mezcla de todo lo anterior, logren compensarlo. El tema es que ellos han estado en una campaña así desde hace 5 años. Sí, claro. De hecho, no les ha funcionado. No les funcionó ni en la campaña de López Obrador en el 2018, que pese a los miedos de es una amenaza para México y va a haber una salida de capitales y el día que gane el aeropuerto se va a atascar de la gente que va a sacar el dinero del país, todo eso no le sirvió y el aparato mediático sirvió esos propósitos y luego los siguió sirviendo durante 5 años. Entonces aquí hay una esquizofrenia, es decir, o los medios de comunicación dominados por estos grupos no son tan fuertes como creíamos. Es posible que hayan perdido eficacia. O no tienen la cobertura que tenían, sí. o sí la tienen, pero nadie les cree. Entonces, si la esperanza de ellos es la campaña que pueden armar en los siguientes 8 meses, parecería que van a intentar algo que no intentaron ya antes, claro. Y lo han hecho hasta la saciedad. Y segundo, si están creyendo que va a haber un escándalo repentino que tumbe a un partido, a las simpatías por Morena o por Claudia Sheinbaum, tendrán también que revisar hacia atrás. Y yo creo que los niveles de aprobación del presidente, de Claudia liderando las encuestas, ya resistió que si línea 3, que si línea 12, que si casas, que si no casas, que si los parientes, que si la escena que se grabó en no sé dónde, etcétera. Es decir, han sido 5 años en donde ha habido escándalo tras escándalo con la intención de golpear a esos niveles de aprobación, etcétera, y ha sido un efecto no les teflón. Ha funcionado nada. Entonces, ¿por qué sucedería en 8 meses lo que ya se ha intentado, tanto en términos publicitarios como en términos de golpes sucios, y que no ha funcionado en absoluto? Entonces, es muy difícil que pueda revertirse niveles de aprobación que durante 5 años se han sostenido, que es una simpatía del grueso del electorado por la propuesta política, ideológica que presenta la 4T y que ahora está abanderada por una continuación de ese proyecto que la gente está aprobando. ¿Cómo se va a desmontar en 8 meses lo que no ha funcionado durante tanto tiempo, ¿no? Tal vez no han probado otra cosa porque no tienen otra cosa. Es un poquito las mismas razones por las que está Xóchitl Gálvez ahí, no hay más. No, además sin propuesta, porque en efecto aquí ya el drama es que la oposición apostó siempre al cuestionamiento a López Obrador y a la 4T en lugar de construir una propuesta interesante o atractiva a la inconformidad de las mayorías. Porque en el 2018 algo cambió y lo que cambió es que las mayorías dejadas atrás, inconformes, se expresaron en el voto. Claro. Mayorías inconformes, creadas por esa élite en el poder. Ellos generaron el votante en su contra, pues. Bueno, ellos pensaron que de alguna manera había habido alguien que había engañado a la gente y que por eso estaba disconforme. Lo que la gente era tonta y no entendía. La gente, un salario mínimo congelado 30 años, un poder adquisitivo perdiendo. Y entonces, ¿por qué se molestan? Porque López Obrador los engaña. Entonces nos vamos a dedicar
a demostrar el engaño de López Obrador, en lugar de decir, aquí sucedió algo, y hay mayorías mexicanas que hemos dejado atrás y que tenemos que hacer un planteamiento en respuesta a eso. Es decir, te propongo mejorar tu situación así, así, asado. Nunca se les ha ocurrido. Y mientras no haya un planteamiento, pues tienen que recurrir, en efecto, a candidatas que no tienen una propuesta, que simplemente entran al circo a tratar de soltar la frase curiosa, el insulto, la descalificación, ¿no? No van a llegar muy lejos con esta falta de sustancia, ¿no? Yo tengo la teoría de que Xóchitl Gálvez no existe y que es un experimento del Cachas. ¿Te acuerdas del Cachas? ¿No? Fue una columna que salió en Reforma pocos días antes de las elecciones intermedias. En 2021. De un personaje que se apellida Cacha, no recuerdo su nombre, pero que firmaba como el Cachas. Y que era todo un texto en donde se trataba de fingir el habla de la clase popular para llegar a ese sector y convencerlo de que tenían que votar por ellos y no por Morena, ¿no? Y era una cosa así impresionante. Era como esto que dices, el desparpajo de Xóchitl, ¿no? Y sé que debajo del huipil no hay nada. No hay nada. Y creen que solo disfrazando y queriendo llegar a los votantes de López Obrador, finalmente. Ahora, hay una estrategia que para ellos puede tener cierta lógica, de decir, a ver, contra la narrativa de la 4T, del apoyo a los sectores desprotegidos, pues reviso mis filas y todos son muy fifís, ¿no? Entonces, ¿de dónde saco a alguien que presente como un abanderado que trate de neutralizar ese discurso? Y entonces de ahí decir, bueno, pues esta mujer viene de un sector humilde, hecha a sí misma, etcétera. Aquí hay material con qué trabajar, por lo menos. Digo, Santiago Krill ya era una apuesta a perder, es decir, el apellido, la presencia, etcétera. El porfiriato. El porfiriato, por ejemplo. ¿Cómo le dicen a las mayorías? No, es que aquí viene alguien que va a defender sus intereses. Ya era una batalla fuerte. Es de los Krill. Exacto. O aquello de, no, Chihuahua es de los Krill o de las terrazas, ¿no? Más bien. Terrazas. Entonces sí era complicado el asunto. Entonces es aferrarse a un madero en el océano. Pero finalmente es un engaño, porque es un personaje que puede parecer dicharachero y coloquial y tal, pero que representa lo mismo que representan ellos. Digo, Xóchitl Gálvez, toda su vida, además la manejan como outsider, ¿no? Fuera y tal. Bueno, toda su vida política ha sido en el PAN, representando los intereses del PAN y ahora del PRI. Y de sectores realmente, empresariales. Pues una funcionaria política pues mediocre, pues, que no realmente no. Ahora dice que es de izquierda, ¿eh? En una entrevista que dio al País hace un par de semanas dijo que era de izquierda. Pero otra vez, cuán desesperada está la oposición, que incluso pone a su esperanza diciendo, no, es que yo sí soy de los de allá, ¿no? Lo que ves es un desdibujamiento total incluso de la propia propuesta que pueda tener el sector conservador, que es válido que exista como en cualquier lugar del mundo, pero asume tus implicaciones y hace una propuesta congruente del país que nos intentas vender. Yo no creo que sea, yo no creo que estén tan desubicados. Lo que están tratando de construir es una mercancía. Es un candidato como un producto. Entonces, yo lo que me imagino perfectamente, sí, que revisan qué es lo que quiere la gente. La gente quiere algo que sea la esperanza. Bueno, y Morena ya tiene el lema de la esperanza de México. Pero vamos a ver la esperanza renovada. Entonces, ¿qué quiere la gente? No, que quiere un candidato popular. Híjole, bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Mira, esto es lo más popular que tenemos. Esta es mal hablada. Hizo gelatinas. Entonces, es un producto de mercadotecnia, es un producto, es una candidata construida como un producto, y tan está construida como un producto que hasta la retratan con inteligencia artificial, ¿no? Es decir, y yo creo que ese es el problema. Siguen ellos confiando en la mercadotecnia. Si lograron que Peña llegara a la presidencia a través de la televisión, ¿por qué no Xóchitl puede hacer lo mismo? ¿No? ¿Qué pasó entre medio? Yo creo que es eso, apostar a algo que en realidad ya les falló en el caso de Morena. Insisto, con Enrique Peña Nieto pudieron hacerlo frente al
el anticlímax que representó el panismo, la debacle que representó 2 sexenios de panistas. Pero en el 2018, insisto, cambió algo. Sí, claro. Y a partir de ese momento, en realidad ya ha estado prácticamente blindado para las grandes mayorías el impacto de estar machacando con esta propaganda del susto, del miedo, del lodo. Francamente, ya no impacta. Porque la mayoría de la gente en 2018 votó en contra de todo eso, de toda esa corrupción, de todo lo que la oposición representa. Y como bien dijiste hace rato, no han articulado en 5 años nada distinto, siguen representando lo mismo, siguen ofreciendo lo mismo, pues la gente... Es más, suponte tú que los convenzan y digan, oigan, la 4T no está ofreciendo lo que prometió. Todavía en el peor de los casos, alguien podría decir, pues a lo mejor, pero por lo menos lo está intentando. Es decir, ustedes nos trajeron a esta situación lastimosa donde nos encontramos. Por lo menos lo está intentando. Y además con muchas evidencias de que hay muchas cosas que sí les han funcionado. ¿Qué iba a decir? No, pero quiero decir, en el peor de los casos, incluso si tuviera efecto de decir, oye, no te está cumpliendo, pues no sé, pero lo está intentando. Y yo veo que a mi abuelo le llega un apoyo que antes no tenía. Y yo veo que habla en nombre de nuestros dolores, en nombre de nuestras esperanzas, etc. Ustedes, en cambio, lo único que traen es lodo. Seguimos aquí en Chamuco TV, ahora por YouTube, y estamos con Jorge Cepeda Patterson, que hace unos meses sacó este libro, Sucesión 2024. Y Jorge, al principio del libro tú mencionas algo así como que las cosas cambiaron muchísimo en el 2018. Todo cambió y hay gente, sobre todo dentro de pues, los analistas, la gente que en los medios, que no entendió estos cambios y quiere seguir analizando la realidad con las mismas lógicas de antes del 2018. ¿Por qué pasa esto? Porque en realidad no han entendido. Porque ahorita hablamos mucho sobre los políticos y sobre la oposición que no está entendiendo nada. Pero ¿por qué tampoco ciertos medios y ciertos analistas siguen sin entender nada de lo que está pasando? Porque la intelectualidad de ese sector los que se no lo entienden. Los que se creen los intelectuales. Y no la entienden. clase política también, es decir, yo creo que está en el ADN de los mexicanos porque crecimos en ese régimen, las viejas nociones de las reglas no escritas de la política, ¿no? De aquello de el que se mueve no sale en la foto, el quinto año el presidente ya no gobierna, el que gobierna es el otro, etcétera. El año de Hidalgo, yo he visto recientemente cartones acusando al gobierno de AMLO actual de que es el año de Hidalgo y que se están robando todo. Nada más porque eso sucedía antes cada año. Sí, y lo que vino a hacer López Obrador es trastocar profundamente muchos de esos criterios con los que se operaban. Lejos de el que se mueve no sale en la foto, que en efecto era una consigna que trataba de proteger al presidente para que la cargada fuera lo más tardía posible, porque se entendía que a partir de ese momento los actores políticos pues ya le apostaban más al que iba a gobernar 6 años que al que se estaba yendo, digamos. Entonces el presidente en funciones trataba de prolongar eso hasta lo último posible, ¿no? Entonces nadie se mueva hasta que haya señales del sistema. Y segundo, López Obrador lo cambia mencionando ya el tema de las corcholatas desde mediados del sexenio, es decir, 2 años antes de que comenzara a la usanza antigua y 3 años antes de las elecciones, ¿no? ¿Por qué? Porque él quiso, en efecto, abrir un espacio público para que los interesados poco a poco fueran mostrándose y eventualmente el ciudadano tuviera una opción de optar también por las precandidaturas y no solo frente a hechos consumados en una boleta presidencial donde las dirigencias te dejan literalmente opciones cerradas para escoger entre melón y sandía, ¿no? Un melón y sandía armado en las zonas ocultas de los laberintos políticos, ¿no? López Obrador lo hizo esencialmente por eso, es decir, vamos ventilando nombres y que la opinión pública primero y eventualmente el ciudadano consultado. Obviamente no puedes hacer una elección universal
antes de los comicios, por todo lo que eso significa, pero bueno, las encuestas y los sondeos ya son capaces de reflejar con bastante fidelidad el sentido o la intención del hombre y la mujer de la calle, ¿no? Entonces lo que hizo fue preparar prácticamente para que durante 2 años la gente viera qué cartas había, estos fueran mostrando sus habilidades dentro de la tarea que tenían, uno en una cosa, otro en otra, y luego ya en la recta final, literalmente diciendo, bueno, pues estoy aquí, me interesa esto, ¿no? Y me parece que eso fue tan sano que obligó incluso a la oposición a tratar de hacer su simulación, su numerito de que, bueno, pues también lo hacemos. En el fondo lo que está intentando López Obrador es de que en cierta manera hay unas especies de primarias en este país, ¿no? Es decir, en que la decisión de los candidatos no salgan de arreglos cupulares, sino que se presenten sobre la arena pública los nombres propicios y que la gente poco a poco vaya siendo consultada, incluso las propias encuestas, ya no las oficiales de Morena, pues en su momento, sino las encuestas a lo largo de año y medio ya empezaban a dar cuenta de por dónde a la gente se interesaba. Por eso todo este proceso de que si hubo incidencias o no hubo incidencias, etcétera, en realidad lo que no se está viendo es que fue la parte formal de un proceso que en realidad duró 2 años y que inauguró López Obrador con esto de las corcholatas, en donde se empezó ya a tomarle el pulso de la opinión pública y de la gente, y no la opinión pública de los círculos rojos, pues, etcétera, sino a través de sondeos que hicieron encuestadoras que eran muchas antiobradoristas inclusive, comerciales, de mercadotecnia, etcétera, pero el consenso de todas ellas, así como dicen que la prensa se corrige con la prensa, en realidad también las encuestadoras se corrigen con las encuestadoras, porque por más que quieras tú impulsar a uno cuando sales muy fuera de la olla y todos los demás, pues obviamente te ves mal, y tienes un valor como encuestador en la medida que tus resultados tengan cierta legitimidad. Entonces los obligaba un poco a medir realmente por dónde iban las cosas, ¿no? Como encuestas espejo. Ha sido un proceso que duró 2 años. Pero fíjate, tiene que ver, entre otras cosas, con los usos y costumbres políticos, que son muy arraigados y son muy difíciles de cambiar. Yo recuerdo que cuando se da, es decir, en Francia se da la Revolución Francesa, luego viene el directorio, el triunvirato, viene el gobierno de Bonaparte, el imperio de Bonaparte, y cuando regresa la monarquía, Talleyrand ve que regresan los viejos nobles y dicen, no olvidaron nada, no aprendieron nada. Estás hablando de un proceso que pasa por una revolución profunda y por décadas de trabajo. Y eso es lo que ocurre. Entonces, fíjate, aquí hay una cosa interesante porque al final de cuentas lo que impulsó Morena en su proceso interno es un procedimiento democrático a través de encuestas. Pero fíjate que la oposición sí dio un dedazo, sin tener la presidencia de la República. Eso es lo que es increíble, es bien paradójico, porque el dedazo estaba totalmente ligado siempre a las lógicas del presidente. El presidente es el que da el dedazo. Aquí hubo un dedazo, y lo vimos porque todos los candidatos se fueron descartando uno por uno, ¿no? Hasta que quedó solita. ¿Cómo se llama? Perdón. El huipil. No, bueno, sí. Se fueron decantando, pero también hay que decir que fue un dedazo, digamos... que quisieron consensar. Que quisieron consensar, pero también surge de cierto consenso, también hay que decirlo. Es decir... Todo dedazo surgía de consenso. Bueno, aún en tiempos del PRI, perdón. En tiempos del PRI también el presidente consensaba y auscultaba, perdón. No, sí. No, pero leve, sí. Bueno, pero había delfines, pues, que sí, claro. En función también de los intereses del presidente, claro que la imposición no era absoluta. Él tenía que asegurarse que las fuerzas vivas, de alguna manera, produjese gobernabilidad su decisión, sí, eso claro. Es cierto, ¿no? Pero lo que voy es que probablemente las cúpulas habrían preferido a otra persona. El problema es que esta persona no tenía probabilidades de ganar. Es decir, en efecto hay una imposición, porque fueron desapareciendo, curiosamente, renunciando todos para que quedara Xóchitl, es verdad, la última Beatriz Paredes. ¿Pero por qué Xóchitl?
Probablemente para estas élites no era la carta favorita. No, claro. ¿De por qué surge ahí? Porque las encuestas revelan que en esta espuma mediática que tuvo Xóchitl, pues despuntaba sobre los Santiago Krill, los Enrique de la Madrid, etcétera. Entonces viene el empujón hacia ella porque creen que es la que les puede dar mayor probabilidad. Si tú quieres, pues de rebote, pero en efecto fue así. Ahora, en atención a lo que decías, también hay que hacer la autocrítica, que el ADN está tan metido por supuesto. que el propio presidente tuvo que llamar una y otra vez para evitar que los gobernadores morenistas se lanzaran felizmente a la cargada a la que están acostumbrados la clase política desde siempre. Sí. Es decir, pues parece que va ganando en las encuestas tal. Pues cuando venga a mi estado hay que mostrarle que estamos con ella, ¿no? Así es. ¿No? Y entonces, claro, comienzas a hacer las cosas que no debes hacer, de movilización de la gente y de que acarreados. Y eso, el presidente tuvo que llamar la atención varias veces desde la mañana para decir, párenle. Es que no han entendido que las reglas están cambiando. Eso tienen las costumbres políticas, es lo más difícil de cambiar. Así es. Entonces va a ser un proceso. Yo creo que ya empezó esto. Y obviamente en primera versión hay muchos negros en el arroz, en Morena. En el otro ya no dirían negros, se les coció el arroz y tuvieron que vaciarla. Porque ahí, es decir, pudo haber incidentes en el proceso de Morena y estos intentos de cargadas y lo que tú quieras, es cierto. Acá cambiaron las bases de la convocatoria, es decir, una encuesta que fue interrumpida a la mitad y luego una elección que iba a haber en el contexto de cerca de 2 millones que firmaron esos apoyos para los precandidatos de la oposición, que iban a ser el universo con unos comicios a través de urnas. Eso fue suspendido completamente porque se pusieron nerviosos de que el resultado no avalara a la candidata que traían. Entonces, bueno, eso se interrumpió. Ahí sí, no salieron negritos en el arroz se tiró a la basura y se dijo, esta es la candidata, punto, ¿no? Sí, claro. Oye, Jorge, hay un tercer personaje en discordia, que es Movimiento Ciudadano, ¿no? Que, bueno, parece que es un actor pequeño, pero tiene 2 gubernaturas muy importantes y puede ser una especie de bisagra, en fin, ¿cómo ves tú? No, importantísimo porque es ya la única variable suelta que queda frente al gran enigma de la sucesión, ¿no? Que sabemos que después de los meses que corran habrá ya una banderada oficial por una fuerza política, por la otra, que son las 2 grandes fuerzas que se disputan, digamos, los proyectos de país en México. Pero Movimiento Ciudadano es el único que no se ha sumado, digamos, a alguna de estas 2 fuerzas, ¿no? E insiste en llevar candidato, y en efecto es un factor, es una variable importante, porque levanta entre el 5 y el 15% según las encuestas de intención de voto con alguno de los candidatos que podría traer. Se menciona sobre todo, desde luego, al gobernador de Nuevo León, que ya dijo si quiero. Hay procedimientos a través de los cuales puede saltar a su propio Congreso, que trataría de impedírselo, apelando a sus derechos políticos. Es una vía jurídica. Y de Marcelo Ebrard, que sobre todo en semanas anteriores se manejaba esa posibilidad, cada vez menos, porque institucionalmente MC parece cada vez más orientarse a esta opción de Samuel García, el gobernador de Nuevo León. ¿Qué pintaría? Bueno, pintaría algo importantísimo, y es que si alguna aspiración tiene la oposición para vencer a Morena, es que el otro 50, 45, 40%, que no es obradorista, dependiendo de cómo se mida, todo votara por la oposición, ¿no? Incluyendo los indecisos, incluyendo las abstenciones, incluyendo absolutamente a todo mundo. Incluyendo otros y no saben, no respondió. Exacto. Y menores de edad. Y no mexicanos. Sí, exactamente. Migrantes de paso, ¿no? Sí, claro. Todos tendrían que votar, porque las simpatías por Morena están entre el 50 y el 60% según como la midas, con lo cual hace dificilísimo ganarle, pues. Si encima la oposición va a ir partida con 2 opciones, con 2 candidatos, pues prácticamente quedas muerto incluso antes de nacer. Es decir, si Movimiento Ciudadano se queda con el 8, el 10, el 12 o el 15, automáticamente el opositor le resta eso, porque no hay un voto ciudadano
o con simpatías obradoristas que vaya a votar por Movimiento Ciudadano. Si en cambio no obradoristas que digan, bueno, tengo de dos, escojo a Xóchitl o escojo a Samuel, ¿no? Que yo tengo ahí una duda, porque todo esto que mencionas pues son cuestiones políticas, de estrategias y tal, pero queda muy claro qué representa Morena y qué representa el PRIAN. Me parece que es clarísimo, estos dos proyectos de nación. ¿Qué representa Movimiento Ciudadano? Esa es la pregunta de... hubo una entrevista muy interesante que le hizo Sabina Berman a Dante Delgado, que por ahí está en YouTube. Es interesante porque él dice, una y otra vez se refugiaba en la fórmula de decir, es un partido socialdemócrata. Y luego comenzaba a hablar de Enrique Alfaro y de Samuel y de y entonces Sabina le preguntaba, ¿y ellos son socialdemócratas? Y entonces él se salía por la tangente y decía, nosotros somos un partido socialdemócrata, pero... Y luego comenzaba a hablar de lo que le interesaba a Movimiento Ciudadano. Y le decía a ella, ¿y eso es socialdemócrata? Porque por ningún lado se le veía, digamos. Claro. Yo creo que Movimiento Ciudadano pues es una organización que apela a la ambigüedad, ¿no? A tratar de cachar de aquí. Y a los intereses de Dante Delgado. Y al color naranja, que es muy... ¿Qué representa el color naranja? El color naranja, eso sí es... Y navegar con que el país está cansado de la polarización, entonces todo el que no quiere entrar en eso, pues aquí está Movimiento Ciudadano para recibirlos, ¿no? Pero sus candidatos de Ciudadanos no tienen nada, o sea, son cuadros políticos, donde los veas, y sus posiciones son simplemente las del no compromiso, para ver si así se hace de alguna ronchita electoral. Como quiera, es una apuesta que va a ser protagónica porque 30, 20, 40 diputados que vaya a tener gracias a esas ambigüedades, en un momento dado pueden ser fiel de la balanza, lo vimos ya en todas estas legislaciones, en donde los empates hacen que estos se conviertan de repente en elementos muy poderosos, como lo ha sido el Partido Verde en su momento, el PRI en algunas elecciones muy debatidas en el Congreso en este sexenio, etcétera, etcétera. Y a eso es a lo que apuesta Dante Delgado y en la fuerza política y las prebendas que pueda desprenderse de este protagonismo bisagra, ¿no? Es un negocio, casi. Fíjate, pero está muy claro. Es decir, Morena representa la profundización de la Cuarta Transformación, o la continuidad por lo menos de la Cuarta Transformación. El Frente por México básicamente representaría la reinstalación de las lógicas neoliberales. Y en principio estos grupos representan una tercera vía. ¿Pero cuál es su proyecto? Es que justamente lo esconden para jugar con la ambigüedad. Que, bueno, hay terceras vías muy famosas en todo el mundo, pero ni siquiera se han atrevido a, más allá de decir, pues, como un partido como socialdemócrata como los escandinavos, porque claro, tienen muy buena fama, porque son países donde les va muy bien y a la gente vive muy bien, etcétera, por muchísimas razones, dicho sea de paso. Pero luego cuando quieres aterrizar no lo puedes precisar porque ni siquiera lo eres, de partida, ¿no? Oye, Jorge, pues ya nos estamos a punto de despedir, pero yo quisiera preguntarte, tú aparte de la pasión que tienes por la política, tienes la pasión por la literatura. Y eres un escritor y además muy exitoso, con novelas con premios y todo. ¿Cómo juegas con estas dos cosas? ¿Y cómo te sientes como escritor? Pues tú dices, entre la ficción política y la ficción literaria, imagínate, partidos socialdemócratas que no saben partidos verde que pide la pena de muerte, por decir, candidatos como Beatriz Paredes, que se dicen socialistas, Xóchitl, que dice que es de izquierda, etcétera. Trotskista. No le quites radicalidad. Entonces, bueno, entre la política ficción, pues de plano, mejor hacer novelas, ¿no? Y sí, pues son gustos. Yo siempre he disfrutado tanto la literatura que hubo un momento en la vida que dije, bueno, a lo mejor hay posibilidad de devolverle algo y poner en circulación por una historia salida de aquí. Y para mi sorpresa, sí, han tenido, ya llevo 5 novelas, todas ellas traducidas, en total a 20 y tantos idiomas,
Y me ha dado muchísimo gusto encontrarme lectores en Turquía, o en Alemania, o en Polonia, o en Rumania, en Estados Unidos, por supuesto, que hace muy interesante compartir pues estos sueños, estas vidas que uno construye en una novela y que le hagan sentido a alguien que vive en otra realidad tan lejana, ¿no? Entonces trato de ir en paralelo y es apaciguador de repente entrar en la zona de la creación literaria y por un momento dejar al lado o en paralelo la ficción política. Pero es cierto que la realidad muchas veces agota la ficción. Es decir, yo hago thriller político sobre todo. Si en un thriller político yo digo que el secretario de Gobernación muere en una tragedia aérea porque se le cae el avión, y luego el que lo sustituye 2 años después muere en una tragedia aérea, digo, se lo llevo a un editor y me dice, oye, ningún lector se va a tragar esto. Oye, es que así sucedió en la realidad con Calderón, ¿no? Que se le murieron los 2 secretarios de Gobernación en un accidente aéreo. Entonces sí, muchas veces la ficción, la realidad agota y supera a la ficción. Híjole, muy bien. Pues vaya que muchísimas gracias. Material. Pues compren, lean La Sucesión 2024, que aunque hayan cambiado ya muchas cosas, tiene mucho sentido leerla, porque es un análisis muy preciso. Y muchas claves para entender a Claudia Sheinbaum. Sí. Yo me reuní con ella varias veces, hice la investigación, entrevisté a mucha gente y creo que hay un perfil ahí de ella que se conoce poco. Sí, y es muy exhaustivo. Un personaje mucho más interesante que estas etiquetas fáciles, incluso positivas o negativas, que obviamente el momento electoral provoca y que se beatifica o se sataniza a alguien. Yo creo que es un personaje de carne y hueso muy interesante por conocer y me parece que está ahí en ese perfil. Y así como tuviste la visión de ver a Xóchitl Gálvez aquí cuando nadie la veía, ¿qué ves tú en el futuro inmediato? ¿Qué avisoras? La Ciudad de México también, ¿eh? Bueno, yo creo que ahí va a ser la verdadera batalla. Yo sí creo que va a ser bastante más tranquila de lo que parece la elección presidencial. Yo creo que nos espera una segunda temporada de la Cuarta Transformación. A diferencia de las series de televisión, creo que la segunda temporada va a ser tan exitosa o más como la primera, porque la primera fue con muchas resistencias y con el cuchillo entre los dientes, abriendo sendero en la maleza por parte de López Obrador, etcétera. Yo creo que Claudia Sheinbaum encontraría mucho más pavimentado ya ese cambio de ruta. Ya no hay el susto de los sectores reales de poder en este país, de que aquí va a haber, se va a comer a niños, pues. Creo que ya hay un sentido de responsabilidad ganado sobre el que va a operar, como digo, una segunda versión de la 4T, la continuidad con cambio. Ya es una generación, como el mismo López Obrador ha dicho, ya es una generación nueva. Entonces, esa parte me parece mucho más amable. Habrá batallas duras, por supuesto. El Congreso va a ser una, la Ciudad de México va a ser otra, y la reacción también de los sectores conservadores duros, cuando se den cuenta que vienen 6 años más de esto, ¿no? Pero eso será motivo para otra charla. Sí, claro, que sí. En el Averno. Muy bien. Sí, Claro vas a estar aquí. Pues es estamos un gusto. seguros. Pues muchas gracias. No, el gusto ha sido, En verdad. por supuesto. Te encontramos, te leemos en Milenio, sin embargo, Híjole, tus sí. novelas. En el estás país, ¿no? Más de lo que quisiera en el país. Estoy, en el sí, país, también. exacto. Pues muchas gracias, Jorge, en verdad. Gracias, Bueno, Freddy. Ha sido un gusto estar aquí contigo Sí. y pues Vámonos, señoras y señores, otro programón que va a compartir, comentar, coleccionar. Así que ya lo saben, cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Bye. Bye. Hasta luego.